Les doy la bienvenida y agradezco enormemente a las personas que nos acompañan el día de hoy, a nuestros tres panelistas. Recordarles también a nuestros asistentes que este seminario de los museos del Banco de la República se está preguntando el día de hoy qué pasa con esos artistas y esas artistas que crean en medios digitales, que indagan a través de la web, a través del audio o del video. ¿Qué pasa con esos dispositivos y esas nuevas materialidades actualmente? El momento histórico en que vivimos ha llevado a que muchas cosas se virtualicen, a que todo se tienda a virtualizar, así sean contenidos o piezas u obras que no son pensadas para los medios digitales. Sin embargo, hay artistas que piensan el medio también y esto hace parte sustancial de la obra. Nos preguntamos desde la sección de servicios al público y educativos dónde están esas artistas y esos artistas y si es posible que se establezca una relación con los espectadores, cómo esa relación cambia, si es posible abrir ventanas desde estos medios digitales. El día de hoy tenemos tres invitadas que se preguntan de alguna manera de qué manera la tecnología ha modificado la forma de escucharnos desde el arte sonoro, desde la música y desde la instalación. Vamos a conversar hoy acerca de esa creación sonora y realmente de qué significa el sonido, el acto de escucha o el silencio. ¿Qué pasa cuando esta forma de escuchar es transfigurada por las condiciones de aislamiento humano? El día de hoy tenemos a Beatriz Eugenia Díaz. Beatriz Eugenia Díaz nació en Bogotá y su trabajo ha pendulado entre la música y las artes plásticas, pasando por el universo de las vibraciones, las palabras y los números. En el año 1992, con la creación de un sistema de composición a partir de las matemáticas y el lenguaje verbal, da comienzo a su trayectoria, que se ha caracterizado por el desarrollo de proyectos y obras que se fundamentan en el despertar o activar de espacios, cuerpos y objetos acústicos. Tenemos también a León David Cobo. León David Cobo es maestro en música, es magíster en arte sonoro y sonología. Ha recorrido el país conociendo las músicas tradicionales y las lenguas indígenas. Sobresale su trabajo como productor y curador del proyecto De Agua, Viento y Verdor, volumen 1, 2 y 3, paisajes sonoros, cantos y relatos indígenas para niñas y niños. Y por último, tenemos a Leonel Vázquez. Leonel Vázquez es artista sonoro. Desarrolla su trabajo creativo a partir de las potencias del sonido como sustancia que modela la experiencia sensible, como fuerza de vibración que transita y adquiere forma en esculturas, instalaciones audiovisuales, arquitecturas y acciones sonoras. En sus proyectos está el canto como práctica de resistencia, la memoria sonora en contexto de conflicto armado, los silencios y memorias de paisajes de agua y la escucha subacuática. Muchas gracias por estar aquí. Cada uno de los panelistas va a tener aproximadamente 15 minutos para exponer un poco de su trayectoria, de qué está pasando actualmente en su proceso de creación. Más adelante haremos unas preguntas y luego le daremos el espacio a los participantes, a los asistentes, a que también puedan hacer preguntas o comentarios acerca del trabajo de estos artistas. Entonces, sin más, le doy la palabra a Beatriz Eugenia para que nos cuentes sobre tu trayectoria, tu proceso de creación, el taller, el lugar en el que estás habitando en este momento. Muchas gracias, Cinti. Buenas tardes, Inti. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, León David. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Los voy a dejar con mi voz y para que conozcan un poco el entorno donde estoy, los voy a dejar con este par de ventanas. Ahí van a poder ver la luz y van a poder oír algo del entorno sonoro
que me acompaña por estos días. Mientras les hablo, van a ver la luz que entra a esta hora por la ventana y van a oír, además de mi voz, los sonidos del entorno donde estoy. Puede suceder que los sonidos de afuera superen por momentos el sonido de mi voz. Aquí estoy, en Doima, en el campo. Les voy a hablar sobre el oído de adentro y el oído de afuera. Escuchen. Al encuentro de hoy lo han titulado Nuevas sonoridades del arte sonoro al acto de la escucha. Nuevas sonoridades sí, porque nos reunimos aquí en estos tiempos tan particulares. Estos tiempos de pandemia nos han enseñado distintas maneras de relacionarnos a través de las pantallas, los micrófonos y los parlantes de nuestros celulares y computadores. Por estos días lidiamos con lo virtual como una necesidad, como una realidad que se impone, como la única posibilidad para comunicarnos y también como medio de expresión. Estoy aquí comunicándome con ustedes por mi teléfono celular con datos. No hay Wi-Fi por aquí. Dependo de la señal. A veces es inestable. Esperemos que nos vaya bien hoy. Igual estoy admirada de lo que puede hacerse con un teléfono celular. Es una maravilla. Soy artista, también soy docente. Las inquietudes que tengo con mi trabajo son las mismas que compartimos con los estudiantes. Nuestros talleres son espacios para compartir experiencias. Con los estudiantes aprendo, ellos aprenden conmigo, aprendemos juntos. En estos tiempos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para compartir lo que hacemos? ¿Dónde hacemos lo que hacemos? ¿La virtualidad es solo un medio de comunicación? No, ciertamente se está pensando también como un medio de expresión. Hay quienes se sumergen con confianza en la realidad virtual y logran compartir esa experiencia. Las universidades le apostaron a la virtualización. No tuvimos otra opción que adaptarnos a estos medios como medios de comunicación. Con quienes más me he comunicado ha sido con estudiantes de artes, estudiantes de distintas universidades que se inscribieron conmigo en clases de dibujo, taller de proyectos y proyectos finales de grado. La mayoría terminaron semestre. En las universidades dividimos la vida por semestres. Ya se terminó el primer semestre del año 2020. Algunos estudiantes están todavía por presentar sus proyectos finales de grado. Sucede que antes de la pandemia nos encontrábamos todos en los salones de clase, en las universidades en Bogotá, y que por estos tiempos algunos decidimos residir por fuera de la ciudad, en el campo. No es lo mismo escuchar en la ciudad que escuchar en el campo. No es lo mismo proyectar sonidos en la ciudad que proyectar sonidos en el campo. Voy a citar un caso particular. Sucede que una estudiante también se fue para el campo, como yo que me vine para el campo. Resulta que llevó al campo las mismas lógicas de trabajo con las que operaba en la ciudad. Llevó la grabadora, su computador, su equipo de sonido, sus parlantes, grabó con su supergrabadora los sonidos del entorno y se le ocurrió hacer una instalación sonora afuera, lindo, en el campo, con los sonidos de la naturaleza, en su entorno natural. No, le dije, cuidado, eso no se puede hacer. Para quienes me están oyendo, por favor, escuchen esto. Eso no es respetuoso con los seres vivos que nos acompañan. Entiendo que en la ciudad se nos olvide que en este planeta convivimos con otros seres vivos distintos a los seres humanos. Entendí. La estudiante no lo hizo con mala intención, al contrario, lo hizo porque quería compartir con nosotros las bellezas de la naturaleza que la tenían abrumada. Nunca había oído tanto pájaro, por ejemplo. Como buena artista, nos lo quiso decir con más énfasis, porque
mundo interior y el artista comparte imágenes de su mundo interior, la cantidad de pájaros superaba lo real. Su oído de afuera oyó muchos pájaros. Cerró los ojos, su oído de adentro oyó muchos más. Entonces, para compartirnos esa imagen, la que tenía en su cabeza tenía que duplicar a los pájaros, triplicarlos, cuadruplicarlos, quintuplicarlos y además sumar a los pájaros del entorno. Entonces, mejor hacer una instalación sonora afuera y grabar para poder compartirlo con nosotros, para que le pudiéramos ver en nuestros celulares y en computadores. Eso se quedó en idea. Habría podido hacerse, pero después de la advertencia se quedó en idea, como si le hubiera echado agua fría a una cabeza caliente. Esa imagen se enfrió, no se extinguió. ¿A qué apuntaba la advertencia? A que los seres humanos estamos acostumbrados a la simulación, pero los otros seres vivos no. O creemos que no, porque después descubrimos que son mentirosos también, como nosotros. Pero de eso no se trata aquí. El asunto es que si se proyectan sonidos de los pájaros en el mismo lugar en el que habitan esos mismos pájaros, ellos creen que son reales. Podrían sentirse atraídos y eso nos parecería muy bonito. De hecho, muchos fotógrafos de aves usan los retornos para atraer a los pájaros y así poder realizar sus fotos. Descubrieron que era una manera de atraer a los pájaros, pero ahora se advierte sobre la irresponsabilidad de abusar del retorno. No sé mucho de pájaros, pero sé que sus sonidos obedecen a distintos propósitos. Un mismo pájaro produce distintos sonidos. Los que conocemos como cantos, lo más probable es que sean para atraer a su pareja. Hace unos años, con un querido maestro filósofo, Gustavo Quirola, con quien leíamos a Gilles Deleuze y a Félix Guattari, nos contó que Guattari sabe mucho de pájaros. Entre lo que nos contaba, me quedó sonando que los pájaros son competitivos. Si un pájaro macho oye que otro pájaro canta mejor que él, se retira. Sabe que la hembra va a escoger al mejor cantante. Se va a otro lugar a encantar a otra hembra. Imaginemos que se proyectan esos sonidos digitales de pájaros que fueron grabados y los escuchan esos pájaros que son reales. Ellos mismos empiezan a contestar. Seguramente se empiezan a acercar. Eso a corto plazo, pero a largo plazo. Si creyeran que esa proyección de sonidos digitales es real, si creyeran que la simulación es real, lo más seguro es que se sentirían amenazados. Además, por más que uno quisiera solo grabar a los pájaros, quedan registrados en la grabación muchísimos sonidos que producen muchos otros seres vivos. La responsabilidad, el respeto va también para con esos otros seres vivos. Nuestra escucha es selectiva, pero cuando uno abre un micrófono conectado a una grabadora, quedan grabados todos los sonidos, incluyendo los que produce el mismo aparato. Si poco sé de pájaros, mucho menos sé de grillos, de chicharras, de avispas o de araños. Sé que las serpientes son tímidas y que cuando oyen mucho ruido se esconden. Eso me enseñaron en el Chocó. Sé que cuando estudiaba chelo aquí en Doima atraía a los avispones. Sé que proyectar sonidos sí afecta a los otros seres vivos. Si se proyectaran esas grabaciones, se proyectarían sonidos de esos otros seres vivos y se afectaría el ecosistema. Nuestra escucha es selectiva. La escucha periférica hay que entrenarla. Pensamos que porque queremos oír solo a los pájaros, oímos solo a los pájaros. Y no, ahí están los otros sonidos, nos gusten o no. Y no escuchamos solo por los oídos. La experiencia de la escucha es corporal. Los huesos son conductores y cajas de resonancia. Aquí viene la pregunta. ¿Del arte sonoro al acto de la escucha? Sí, y tal vez la pregunta de quien tituló este encuentro se deba a que quienes hemos trabajado con el espacio, proyectando sonidos en el espacio, sabemos que la experiencia es corporal, no se limita a los oídos. ¿A qué me refiero con oído de afuera? Me refiero al cuerpo entero, a lo que percibe mi cuerpo cuando cierro los ojos. ¿A qué me refiero? A la interiorización de lo que sintió mi cuerpo. Mi oído de adentro
¿A qué me refiero? A sumergirme en mi universo interior. Bueno, pasada la advertencia asociada a la responsabilidad con los otros seres vivos, surgió otra inquietud. Imaginémonos que si se hubiera hecho esa instalación sonora, ¿qué haríamos? ¿Podría haberse compartido esa experiencia por estos medios virtuales? Lo que pasó es que la estudiante decidió migrar a la composición sonora, a la composición con sonidos digitales surgidos de sus grabaciones, para invitar a que fuera escuchada solo por los oídos, apelar a las emociones y así afectar al cuerpo de adentro hacia afuera. Sintió que así no traicionaba a su universo interior. Ahora será tiempo de escuchar. Ella se tomará su tiempo para sumergirse en la imagen. Hay tiempos de sumergirse en las imágenes para comprender la vida y hay tiempos de realizar las imágenes para después sumergirse en ellas, interiorizar y exteriorizar. Esa es la respiración del artista. Llevar el mundo de afuera hacia adentro es como inhalar. Llevar el mundo de adentro hacia afuera es como exhalar. Hasta ahora, con estos nuevos medios, estamos aprendiendo a respirar. Listo, muchas gracias. Vamos entonces a darle paso a León David Cobo. Muchas gracias a Beatriz por ese texto tan bello y por esa manera de presentar su reflexión desde su voz y desde los sonidos de su ventana. Muy hermoso. Mi nombre es León David Cobo. Yo soy músico, soy artista sonoro y en relación con estas prácticas en la virtualidad me preguntaba cómo desde dónde abordar. Voy a arrancar leyendo un pequeño texto que me sirvió como de inspiración para estos breves minutos en los que voy a hablar de mi trabajo en relación con la virtualidad. ¿De qué manera la tecnología ha modificado la manera en que escuchamos? Desde que Thomas Alva Edison inventó la forma de grabar y reproducir el sonido en la década de 1870 hasta nuestros días, los seres humanos hemos experimentado diversas maneras de escuchar utilizando un sinnúmero de dispositivos análogos y digitales que han cambiado la forma como nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Desde siempre el arte ha conversado con la ciencia y la tecnología. En este diálogo, ambas partes han estimulado su creatividad e ingenio de forma recíproca a lo largo de la historia. En las últimas décadas hemos visto cambios vertiginosos como pocas veces la humanidad ha experimentado en tan corto tiempo. Las maneras en que vivimos la experiencia de los acontecimientos artísticos cada día abre nuevas y diversas ventanas a la creación y apreciación de dichos eventos, como este seminario, por ejemplo, que se propone desde la virtualidad. Quiero conversar sobre estos cambios y que nos preguntemos cómo estas transformaciones nos han afectado y nos afectan como sociedad y como individuos, y de qué manera la creación sonora participa en estas prácticas. Bueno, gran parte de mi trabajo inicia con la exploración sonora en el trabajo con la infancia y a lo largo de toda mi vida he trabajado ese asunto de la escucha en la infancia. Aquí les estoy mostrando unas fotografías del Centro Interactuante para las Artes del Ministerio de Cultura, del cual hice parte como director del área de música y del laboratorio experimental de sonido para niñas y niños, en el que empezamos a trabajar todo ese asunto de la escucha del entorno, entendiendo la escucha como un descubrimiento, como una práctica artística para niños y niñas. Y ahí tuvimos nuestros primeros avances en relación
no con las músicas tradicionales, yo soy formado en la música tradicional, música académica, sino explorando otras maneras, digamos, salidas del pentagrama y de esos recursos decimonónicos que nos han enseñado acá, pues tradicionalmente, y empezamos a trabajar con tecnología. Ahí pueden ver unos computadores viejísimos que pues hoy se ven como unas piezas de museo. Eso es el año de 1999. El espacio que ven arriba está ubicado en el Parque Nacional y nuestro laboratorio está ubicado en el Teatro del Parque Nacional, que es monumento nacional, al frente de esta edificación. Ahí teníamos un espacio para la creación y empezamos a trabajar el tema de la geometría y la geometría como una manera de componer con figuras en 3 dimensiones y con figuras en 2 dimensiones a partir de la creación de dibujos. Entonces hacíamos como toda una aproximación a la virtualidad en relación con colores, tamaños y formas. Esto fue como un primer acercamiento a este asunto de lo virtual que me parece un antecedente muy importante para contar. Yo siempre he tenido una curiosidad enorme por el territorio. El territorio me ha llamado siempre y siempre he tenido la oportunidad de poder explorarlo. Entonces, aquí quiero como comentar un poco lo que fue el trabajo de un proyecto que se llama Expedición Sonora. Expedición Sonora se transmitió por Señal Colombia y buscaba las músicas tradicionales, indagaba por el sonido de las músicas tradicionales colombianas, de los grandes maestros de la música colombiana que probablemente son pescadores, agricultores o personas que están en la faena del día a día con el ganado. Entonces descubro todo ese mundo y yendo a la tecnología y a estos dispositivos y a toda esa transformación, nosotros creo que los que estamos aquí todos somos de una generación de la transición, es decir, que arrancamos oyendo música, escuchando música en altavoces y a través de dispositivos análogos y después pasamos como a transformar la escucha a los medios digitales. Entonces, en esta fotografía que estoy aquí aparece un aparatico que se llama en el 2002, 2003, que se llama el Mbox, que permite como que uno pueda salir a grabar fuera sin necesidad de estar en el estudio y permite hacer esto de manera portátil. Entonces, como que toda esa exploración del trabajo de Expedición Sonora, en el cual mi papel era ir a reconocer esos sonidos y esas músicas tradicionales para mostrárselas a las niñas y los niños, empiezo como a hacer toda esta exploración del campo en términos de las grabaciones de campo. Y en esas grabaciones de campo, pues descubro una cantidad de universos sonoros maravillosos que están aquí en esta compilación que se llama Expedición Sonora, que es como uno de los antecedentes. Después de Expedición Sonora viene otro proceso hacia el mundo de la virtualidad y la escucha de la virtualidad a través de un proceso que inicio de estudio con instrumentos virtuales, es decir, yo soy un músico que estudió con un instrumento, yo soy clarinetista, trabajé desde esa materia y entro a descubrir otras formas de crear a partir del diseño de sistemas musicales interactivos, con lo cual el sonido ya no nace de la vibración del cuerpo del instrumento que está sonando, sino que el sonido nace de ceros y unos y es reproducido a través de altavoces y todo lo que implica esa escucha desde el altavoz. Aquí les estoy mostrando un instrumento que se llama la React Table, que es una mesa interactiva que uno programa para que las personas puedan tocar el instrumento, por cual también tiene otra relación con las prácticas musicales que tiene que ver con el hecho de que uno no pasa años en un conservatorio, sino que puede acceder de manera más amigable, entre comillas, a relacionarse con la expresividad que le puede permitir a un instrumento como estos. Aquí les muestro otras fotos. Esto es un mandala. El anterior era una cosa que se llama Zoom interactivo, que era como una selva de la cual uno viajaba hasta llegar a los microorganismos. Y aquí llego
a la selva nuevamente, llego nuevamente a la inmensidad del territorio colombiano en un proyecto maravilloso que se llama De Agua, Viento y Verdor. De Agua, Viento y Verdor, paisajes sonoros, cantos y relatos indígenas para niños y niñas. En este proyecto sigo con el tema de la infancia, la escucha en la infancia. Me quiero detener un poco para hablar de lo que significa el valor de generar espacios de escucha para las niñas y los niños de primera infancia que están en pleno desarrollo, expanden su cerebro literalmente, expanden sus posibilidades apreciativas cuando uno les brinda la posibilidad de escuchar. Pero la escucha no es solamente de otros territorios, es decir, no es solamente la escucha de los indígenas o de las músicas indígenas, es la escucha del propio entorno lo que valoramos, es la escucha de dónde estoy yo ubicado, en qué territorio estoy ubicado, y de reconocer ese territorio que va muy de la mano con estas prácticas de la pedagogía infantil que tiene que ver con la exploración del medio. Entonces, importa tanto el espacio en el que yo estoy ubicado, así como Beatriz que nos pone a escuchar su entorno, importa mucho el espacio en el que las niñas y los niños habitan, es decir, es tan importante el paisaje sonoro de Altos de Cazucá como el paisaje sonoro de las selvas de los Nucac o donde habitan los Cabillarí. En desarrollo de este proyecto, este proyecto vale la pena decirlo, es un proyecto que hemos hecho con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A lo largo de 7 años, desde 2013, empezamos a hacer este registro de estos paisajes sonoros. Los paisajes sonoros pues, son una mirada profunda de los contextos sonoros donde estas comunidades habitan. Además, digamos, del material musical hicimos estos registros para permitir la escucha de todas las sonoridades del bosque, de la selva, de los ríos, las montañas, los valles, los animales, el viento, los sitios sagrados, el amanecer, la noche y los asentamientos donde estas colectividades pues realizan sus actividades cotidianas. Es como un panorama inmenso que, repito, está al alcance de las niñas y los niños. El proyecto nació en principio como un libro, ahí tengo arriba el primer libro amarillo, pero después vino esta necesidad de volverlo al mundo virtual. Entonces es como que el paisaje sonoro es un segmento que uno corta, es como un corte temporal espacial que uno hace. Eso se volvió un CD en ese momento para este libro, pero después tuvo un lugar, tuvo otra transformación, digamos, de sentido, y se volvió a una página web que tiene todo el interés, digamos, en relación con la infancia y con brindarle a los adultos, porque los adultos aquí, los acompañantes de las niñas y los niños, son muy importantes en estos procesos. Entonces hay todo un ítem de una ruta pedagógica para que las niñas y los niños y los adultos puedan compartir estas músicas indígenas que son maravillosas en el sentido de que se corresponden a otro tipo de relación que tiene que ver con lo funcional, no tanto con lo estético, como cuando nosotros escuchamos músicas en un concierto, donde hay un público que se sienta a ver un escenario. Las músicas indígenas tienen un carácter funcional muy, muy enlazado al ritual y a la espiritualidad, con unas funciones muy particulares, como cantarle a los niños en el vientre, para que sean niños que piensen bonito, y se les canta los primeros cantos en la cuna. Entonces recogíamos todas estas sonoridades y todas estas prácticas de crianza y las empezamos digamos, a recopilar en un archivo sonoro que se puede encontrar en una página web que ahorita les voy a dar el link. Quería explorar la página, pero veo que hay muy poco tiempo. Entonces, ahorita les paso links como de todo este asunto de lo virtual, pero como una cosa que en el sonido se siente en el espacio, cuando uno escucha en la selva un paisaje sonoro, lo siente en la temperatura del ambiente, siente a qué altura está, siente la humedad, siente las horas del día, si es de día o de noche, y esto se vuelve un archivo sonoro que se pasa a unos medios digitales para ser escuchados a través de los altavoces de un computador o de unos audífonos. Entonces ahí hay como unas preguntas que me parece importante dejar abiertas,
como en relación con esa materia sonora, cómo se transforma y cómo la experiencia de la escucha cambia tanto en relación al medio en el que se está oyendo, bueno, todo el tema, toda la polisemia, todo el sentido que tienen los afectos, que tiene el sonido en relación con la manera en cómo escuchamos y cómo esos sonidos se van transformando y qué pasa cuando llegan al mundo virtual, por un lado, y por otro lado también quería hablar como qué pasa con esas asimetrías tan grandes que hay en relación con la conectividad. Y aquí estamos hablando del mundo virtual, pero ¿quién accede al mundo virtual? Es decir, ¿quién tiene la posibilidad en este país para acceder, la gente que puede acceder a la posibilidad de escuchar a través de una página web, pues es muy limitada. La mayoría de personas en las zonas rurales, en la gran ruralidad dispersa, pues no accede a estas posibilidades. Quiero ir más adelante a hablarles de otras expresiones sonoras que han nacido desde la literatura, en el caso de este proceso que son 3 libros, o en el caso de otras experiencias como residencias artísticas. El año pasado hice una residencia con el Museo de Arte de la Tertulia y el SECA Web en relación con la comunidad NASA de Triunfo Cristal Páez en Florida, un municipio afectado por la violencia sistemáticamente en los últimos 50 años. Esta exposición se presentó en un espacio donde hice unas espacializaciones, donde trabajé con medios binaurales por audífonos, pero después eso se volvió un lugar en la virtualidad, en una página del SECA Web como para sintetizar, para transformar eso que se escuchaba en el espacio, las moléculas de sonido moviéndose al sonido virtual. Entonces ya no lo escucho en el espacio, sino que lo escucho en los audífonos o lo escucho en el dispositivo que tenga a mano, un celular o un computador, y si lo tengo conectado a altavoces grandes, seguramente voy a tener una percepción de los sonidos graves más amplia que si lo voy a escuchar en unos altavoces diminutos de mi celular que me deja una franja ya por fuera de frecuencias en mi escucha. Entonces, me parece como que es importante como todo ese asunto del sonido en lo virtual. Y también quería hablarles rápidamente de una exposición que hago, que hice este año en el BID en Washington, que se llama Correlation, The Art of Unity, donde varios artistas trabajamos en relación a las relaciones de sentido que hay en la naturaleza y con las comunidades indígenas. Aquí estamos, lo que les contaba, puedo recorrer este espacio de muchas maneras. Aquí puedo entrar por aquí, por ejemplo, y aquí estoy en una de las salas. Esto efectivamente se hizo así. Esta instalación, hice 2 instalaciones, una estéreo acá donde ven este espacio con estos altavoces para escuchar. Acá me puedo volver a salir, y otra binaural que tiene que ver, a mí me parece más con la naturaleza de la virtualidad, este asunto de los audífonos y de la escucha binaural. Acá están los audífonos, uno aquí puede entrar y bueno, aquí sale toda la cosa del relato de qué se trata esta obra, Voces, Sonidos y Territorios Indígenas, y lo puede uno escuchar. Entonces, pues por supuesto este espacio pues no es la visita al museo, nunca va a ser el tema de la corporeidad caminando, transitando el museo, siempre va a ser una cosa muy lejana a la experiencia, es decir, no acaba como de completarse la escucha. Creo que aquí lo interesante no es decir pues si esto es bueno o es malo, o en relación con una cosa u otra, sino como entender el fenómeno que nos está pasando, entender estas nuevas maneras de relacionarnos con estos medios. Y en el caso del asunto sonoro, pues quiero decir que siempre que uno está trabajando con estas exposiciones, o aquí les muestro otro ejemplo de otra página que también uno puede explorar. Esto es lo de el trabajo con los NASA, o de Agua, Viento y Verdor, que es esta página. Uno entra acá y pues acá está el mapa de Colombia, el tema de la georreferenciación es muy importante, aquí están todas las comunidades, pueden entrar, ahora les doy todos los links, como esa aproximación que les contaba yo desde lo virtual a estos sonidos indígenas, que quiero decir que
ha sido una generosidad inmensa de los pueblos indígenas este proyecto en el que ellos han compartido y hemos trabajado desde el respeto máximo por ellos, y en un trabajo de creación conjunta uno puede entrar aquí a ver los sonidos, escuchar, etcétera, pero siempre también en estos medios virtuales está mediado el asunto de lo visual, y con eso quería terminar porque creo que ya me he pasado el tiempo. Entonces, cómo este asunto de lo sonoro en los medios virtuales siempre están mediados por lo visual, que así uno después termine pues poniendo el track, escuchándolo y cerrando los ojos, siempre hay mecanismos visuales para poder poner play o stop, o para avanzar, o para ir a algún contenido en particular. Entonces, cómo el mundo sonoro en el mundo virtual, digamos, también se fragmenta un poco y vuelve y entra uno en esa hegemonía de lo visual, cuando está hablando de las experiencias virtuales. Siempre lo visual va a estar ahí presente, cosa que uno puede jugar más con eso en la instalación sonora, o puede eludir el tema de lo visual en otro tipo de experiencias artísticas. En el mundo virtual, lo visual siempre va a estar ahí. Sé que hay softwares para ciegos en donde ellos pueden navegar desde otros recursos, pero pues también hay que decirlo que la mayoría pues tenemos acceso es a los medios donde lo visual interviene, y no todos, como ya decía antes, tenemos acceso a estos medios. Hay grandes distancias, grandes asimetrías que esta pandemia ha dejado en evidencia, como la conectividad es solo de algunos pocos y no de todos. Muchas gracias. Gracias, León. Continuemos entonces con Leonel. Ahorita comentamos un poco y vamos a leer algunas de las preguntas, pero la idea es que ahora continuemos con Leonel. Adelante, Leonel. Vale, muy bien. Yo creo que, bueno, buenas tardes a todos y todas. Creo que pues me tocó el difícil reto de cerrar la serie de presentaciones. Siento que estamos muy conectados en varios de los planteamientos que estamos desarrollando. En principio, la invitación a este escenario me parece que es una invitación a preguntarnos como artistas el problema por el medio, pero un problema que no es fácil de responder, pues, porque al final el medio no solamente es el canal a través del cual nuestra expresión o nuestros modos de trabajar se materializan, sino que me parece que lo que estamos planteando aquí es que el medio es el mensaje, que el medio es el sentido, que el medio es la forma en la cual generamos la experiencia, y la experiencia no es distinta al pensamiento y a la concepción y a la creación de imagen de mundo y de realidad. Por lo tanto, creo que pensar el problema del medio nos invita también a reflexionar el cuerpo como un medio. O sea, tenemos nuestro primer problema y es el cuerpo como un medio. Quise poner esta imagen inicial porque me parece que en esa dimensión del cuerpo como medio no somos conscientes ni tenemos quizás estamos inmersos entre una cultura que ha descuidado demasiado las capacidades de nuestro propio cuerpo para enviarnos mensajes, para decirnos cosas o para permitirnos acercar a situaciones y escenarios que aparentemente son difíciles de acercarnos. El acto de la escucha es un acto político, digo allí, y se conecta mucho con este tema del medio, en el sentido de que, pues para escuchar se necesita tener una disposición, se necesita tener un deseo, se necesita tener unas ganas, se necesita tener información. Bueno, y si vamos un poco más allá, se necesita tener la capacidad de acceder al sonido, a la vibración, a la información. Y luego más adelante voy a desarrollar eso, porque me parece que no solamente lo que suena debería interesarnos, sino lo que no suena o lo que se sobrepasa nuestras capacidades de percepción. Entonces, claro, eso implica que para poder tener esa sensibilidad frente al sonido,
tengamos que desarrollar una disposición, una condición especial. Y esa condición es una condición de sentido, por lo tanto, de sentido y de sensibilidad. Por lo tanto, es un acto político. Hay algo bien interesante cuando escuchamos, es que inmediatamente el sonido aparece en nuestro interior, somos testigos sonoros. O sea, estamos siendo conscientes de que algo pasó. ¿Y cómo puede quedarse uno limpio como testigo sonoro de lo que está escuchando? ¿Cómo puede quedarse uno sin inmutarse de lo que el mensaje nos está provocando o lo que ese sonido nos murmura, si no hay mensaje por lo menos? En ese sentido también creo que eh, pues estar como testigos sonoros es estar en un presente sonoro. Y ese presente sonoro, lo interesante es que tiene varias dimensiones. Una de las dimensiones para mí es la más simple, que es la de recibir el sonido. O sea, como el sonido llega y nos atraviesa en el cuerpo. Pero va mucho más allá, pues como que de algún modo también nos revela el secreto. A veces el secreto está en el sonido mismo, o a veces el secreto está en el mensaje, lo que hay detrás de lo que se dice. Digamos, en la sonoridad y en el mensaje serían esas dos cosas. Pero muchas veces no está allí. Y yo diría que pensando en esto que estoy diciendo frente al acto de la escucha, como un acto político, escuchar hace justicia. Entonces eso implica ser capaces de, claro, oír, escuchar, ya lo dije, pero el tercero me parece aún más importante y es el sentir, que es la capacidad de tocar y de dejarse tocar. Y hay una mucho más bella que de la cual habla Jean-Luc Nancy en un libro que se llama La escucha, que es la capacidad de resonar. La capacidad de resonar no es una cosa distinta que todas las anteriores. O sea, oír, escuchar, sentir y tener y responder. Hay un fenómeno dentro del ámbito de la escucha, perdón, y es que en el momento en el que las cosas suenan, resuenan a la vez. O sea, el sonido no es sin resonancia. El sonido es el tránsito de la vibración de un estado, una materia, una fuerza a otro estado, materia y así en general. Una remisión de remisiones. Entonces, cuando yo escucho, no estoy en un acto pasivo, sino en un acto activo de mi cuerpo está dejándose tocar por el sonido. Esa sería como una manera mucho más interesante de poder hacernos partícipes de ese acto de la escucha como acto político. Quisiera, pues de eso voy a tratar de hablar de dos dimensiones dentro de ese acto político. El primero tiene que ver como con lo que percibimos, hasta dónde alcanzamos, cómo se configura eso dentro de nuestro cuerpo, y lo voy a desarrollar a partir de una serie de obras que dan cuenta de mi ejercicio como artista de los últimos años. Y por otro lado, voy a hablar también de lo que suena, porque es que lo que suena no solamente suena y ya, sino que lo dejamos sonar. Eh, pues ambos, Beatriz y León, tenían ejemplos de cómo las intervenciones antrópicas dentro de escenarios como paisajes cambian las conductas de los animales y demás. Entonces somos de alguna manera diseñadores o participamos dentro de los entornos de creación de esos paisajes sonoros. O sea, no solamente suenan, sino que los dejamos sonar. Y en ese sentido, cuando no suenan es porque algo los calla. Y de ahí me he concentrado en una serie de trabajos. Esta imagen pues como que me hace pensar mucho en ese cuerpo como medio, como dispositivo de la escucha. Es un radar que se utilizó a comienzos del siglo pasado para la detección de aeronaves y demás, pero lo que me parece más interesante del dispositivo es la manera en la que el cuerpo se somete como una interfaz orgánica al final de toda esta estructura y se confía en el humano la información que hoy en día se entrega a los sistemas computacionales e inteligentes como máquinas.
Imagínense en un humano como este con dolor de cabeza, con náuseas, con problemas sentimentales, o quizás atormentado por la guerra y con una creación de imágenes sugestivas dentro de su cabeza. Y con ello quizás también una serie de sonidos que lo atormentan. Pues esa interfaz al final no sería lo más clara, ¿no? Porque es que me parece que el dispositivo como está pensado allí no está teniendo en cuenta la dimensión de la humanidad y su corporalidad. Y me parece que no estamos muy lejos de pensar en esos aparatos con los dispositivos y las tecnologías que utilizamos hoy en día. Y es, finalmente estamos sometidos de alguna manera a esos dispositivos, nos disponen. Imagínense en una persona de estas puestas 8 horas a escuchar, pero es que hoy en día estamos 8 horas trabajando enfrente de una pantalla o estamos haciendo estos tipos de actividades que nos, de alguna manera, nos ponen por debajo de la máquina o de la interfaz. Quería compararlo como con este otro ejercicio de escucha porque me parece que es para mí es el ejemplo de esa escucha resonante, que es la escucha justa, porque es la capacidad de desprender desde las tecnologías más básicas, que no es distinta a la anterior, un cono que amplifica el sonido, pero que está en función de la identificación del mensaje, el mensaje que está del otro lado y que no se alcanza a percibir. En este caso, pues el bebé que antes, a las 20 semanas de gestación, también ya escucha y escucha a su mamá. Y la partera hace un ejercicio bien bonito con la mamá de enseñar los cantos, pero también enseñar los cantos a la mamá para que la mamá le cante al niño y se pueda comunicar con el niño, pero a la vez a través del sonido del niño, pues puede identificar información, señales. Llaman a eso la auscultación obstétrica, ¿no? El bebé suena y resuena, suena dentro del vientre de la madre, suena en el tímpano de esta partera, suena a través de los medios por los cuales interactúa. Si pusiéramos un micrófono de contacto a alguno de esos elementos por donde, o esas corporalidades por donde está transitando la vibración, podríamos hacer una interferencia y podríamos inclusive también captar parte de esa sonoridad. Quiero comenzar con una pieza, voy a hablar de los límites y las potencias de la percepción. Y quiero hablar de esta pieza, se llama, que tengo, ya. Se llama Cuna de los Ríos, es una arquitectura sonora. En la cosmovisión indígena de los Andes, el agua cría la vida de los humanos y a la vez se deja crear por los humanos. Esa doble dirección me parece bien bella, ahora la desarrolló un poco León en su charla, pero me parecía muy interesante cómo distintas maneras de aproximación de las comunidades hacen que tengan diálogos con el paisaje de un modo irracional, pero un modo efectivo, un modo que es capaz de darle la subsistencia, por lo tanto, ¿de qué importa la racionalidad en ese caso? Si lo que tienen es lo que están, si lo que logran con lo que hacen es lo que se necesita y le da las garantías de subsistencia. En el proyecto construí una arquitectura y ahí es donde voy uno de los primeros elementos que quiero desarrollar, y es que uno necesita un espacio para la escucha. Uno necesita estar aislado de los distractores. Uno necesita generar, como en el habitar, una construcción que permita la morada. Y en este caso es la morada acústica, la morada del sonido, la morada de la escucha. Y a veces no se necesita sino cerrar un espacio para poder encontrar en una situación la posibilidad de interactuar y de acercarse al mundo sonoro. En este específicamente lo que hice fue traer una serie de cantos de arrullo y cantos de crianza del agua, cantos que llaman el agua, de distintas comunidades con las que he estado vinculado en distintos procesos a lo largo de mi vida, y sonaban dentro del río, pero la manera de escucharlo era a través de un dispositivo que transducía las vibraciones y las llevaba del río hacia adentro de esa arquitectura. Y dentro de la arquitectura un fenómeno muy especial donde el sonido no tenía una ubicación específica, sino que circulaba por la manera en la que la bóveda moldea las reflexiones
de la acústica, ¿no? Un poquito de lo que suena. Voy a ir adelantándolo. Claro, entonces sí hay un canto de arrullo para los niños cuando son presa del caos, cuando en las noches, perdón, un segundo, le bajo acá. A ver. Ya. Cuando los niños están en esos momentos pues de oscuridad y que necesitan un apapacho, y es el canto la manera en la que se reorganiza y se despliega en la voz el medio territorio, y es esa posibilidad de configurar un medio territorio, eh, eh, digamos que la función del canto de arrullo, pues que ese medio territorio canto de arrullo lo que hace es apaciguar las fuerzas del caos que están atando y están poniendo en crisis al niño. Pues yo lo que me imaginaba es que pues en estas condiciones y en estos contextos en los que estamos en relación a los paisajes de agua y todas estas sonoridades quizás a veces pesimistas frente a las intervenciones antropocéntricas en esta era del antropoceno, diría que pues también hay unos cantos que se dirigen hacia el paisaje y de algún modo también tienen esa función de tratar de ordenar las fuerzas del caos y darle un sentido pues como a nuestra relación con el mundo. Entonces lo que yo buscaba con el trabajo es que las personas pudieran interactuar a través de esta arquitectura con estos espacios y pues como con estos mensajes que vienen, ¿no? Y quizás eh, consentirnos, ¿no? Querernos. Me parece que yo estoy de acuerdo, o sea, el medio del arte nos puede decir, los medios del arte y las maneras de hacer en el arte pueden ser muy distintas, pero a veces siento que lo que buscan es agredir a las personas, lo que buscan es trabajar el modo de la experiencia impactando emocionalmente. Creo que hay otros modos, podemos querernos a través de lo que hacemos, podemos cuidarnos a través de lo que hacemos. Pues seguí como en esa misma idea y ahora pensaba en... Voy a bajarle volumen mientras se va moviendo esto. Pensaba pues como en esos espacios y en esas arquitecturas que se mueven de un lugar para otro también. Tierras del Mar es un proyecto que hice en Valparaíso en el 2017 y está enfocado en la memoria sonora de unas de las caletas que están cerca de la ciudad. Las caletas son los lugares donde anclan los barcos, los botes. Y están allí porque están en un proceso de desplazamiento y transformación, la construcción de un nuevo puerto, 700 metros, la imposibilidad de que los porteños puedan acceder al mar, una cantidad de cosas. Tierras del Mar es eso, como el deseo humano de colonialización colonialismo frente a pues, esa estructura vital del mar. Y entonces como que me paré en ese límite entre el mar y la ciudad y empezamos a trabajar con las personas que hacían carpintería de ribera, con los que, pues como con los pescadores, con sus historias, y construimos este dispositivo que es un dispositivo que lleva el sonido y lo pone a que la gente se lo encuentre en la calle, ¿no? Pues un bote que realmente navega y que funcionó para navegar, luego se convirtió en una especie
de Fiscarraldo y llevó estos sonidos al interior de la ciudad, y los sonidos hablaban de estas historias, historias que quizás no sé si alguno le está prestando atención, pero que hablan de las imposibilidades que tienen las personas hoy en día para acceder a la subsistencia en ese nuevo modelo de desarrollo que se está generando en los mares, y que hace cada vez más difícil la vida, ¿no? Y el proyecto lo que hace es un llamado a volver a esa escala uno a uno con el mar y a encontrar en esas voces, voces de reclamo, pero también de potencia, que son capaces de interpelar y de poner el tema como en la cotidianidad misma, y, y reunirse con otros para sentirse empáticos, ¿no? Como sentirse que el tema los está afectando a todos. Hicimos un recorrido que pasó por el Senado, por varios lugares, fue muy bonito, iban con nosotros, el bote lo construimos con pescadores y carpinteros de ribera, y las voces y las historias iban allí, y generamos estaciones que duraron durante un día y luego recorrieron la ciudad varias semanas en un festival que se llama eh, el Festival de Arte Sonoro de Valparaíso, Sonami. Entonces, recorrer la escucha, construir un espacio para la escucha, recorrer la escucha. Y este otro proyecto, que es un proyecto bien bonito, un auditorio para escuchar con los huesos, pues como que probando con todas estas dimensiones de las posibilidades que tiene el sonido y la vibración, lo que nos encontramos es que realmente nuestro cuerpo tiene capacidades que sobrepasan las dimensiones que le hemos dado. Y una de ellas pues está allí en la capacidad que tiene de sentir el sonido, tocar el sonido a través de las distintas membranas que conforman nuestro cuerpo. Y la estructura base, la estructura ósea, es la que permite que la vibración viaje de un lugar a otro. En parte, el fenómeno de la escucha depende de lo que sucede con los huesos. Y entonces aquí hicimos este escenario donde, pues que se convirtió en un proyecto más como de exploración. A ver, ¿dónde está? Ya, sí, se convirtió más como un proyecto de experimentación y creación interdisciplinar. Trabajamos con personas de la danza y, bueno, y otros amigos músicos, eh, pensando en esas potencias táctiles del sonido, y como esa materialidad resonante en el cuerpo, el sonido se desplaza en una serie de dispositivos que están dispuestos en la parte de abajo y hace que se mueva la vibración por todo el campo, y pues el sonido no atraviesa a través directamente del campo acústico, sino del campo vibrátil, digamos que táctil. Eso crea como una nueva dimensión en la escucha. Digamos, si hay un campo estéreo, un campo binaural, aquí lo que hay es un campo táctil. Entonces es muy bonito porque realmente se escucha, es decir, hay una imagen acústica en nuestro cerebro, pero sobre todo se siente la vibración. Y aprovechamos allí como para pensar qué cosas podían sonar en ese tipo de dispositivos. Y ahí nació este otro proyecto. Si los árboles sonaran, ¿cuántas cosas nos dirían? El canto de los yarumos parte de una serie de ejercicios de memoria que se hicieron en el Centro Distrital de Memoria, Paz y Reconciliación, donde varias personas iban y como sinónimo de esperanza, de reconciliación con la vida, de autogestión de memoria, pues iban y sembraban árboles, y pues habían un montón de eventos. Eh, Tanto así que la zona verde del Centro Paz y Reconciliación se llenó de árboles los últimos años. Y inclusive estuvo hasta Santos y Gustavo Petro sembrando árboles. Todo el mundo llevaba como con intenciones de sembrar árboles. Entonces nos pensamos que nos dirían esos árboles si contaran todas las historias que hay allí detrás. Entonces el proyecto nos llevó a trabajar en varias cosas con el Centro de Memoria Distrital, con el Centro de Memoria Nacional y luego con la radio. Una de ellas fue con un acto de reconocimiento eh, de responsabilidades ante una masacre en Santo Domingo, Tame, Arauca, a propósito de un bombardeo que ejecutó el Estado colombiano sobre una comunidad donde murieron 17 personas. Y lo que tratamos de hacer con este proyecto fue reconstruir unas biografías colectivas, anecdóticas de estas personas, y poner a hablar a los árboles a través de voces, ¿no?
¿Qué es lo que está pasando aquí en particular? Que esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de sentir a través de los huesos nos pone en un lugar importante de la singularidad de la experiencia, y es como qué cosas podríamos escuchar a través de los huesos. Y es que uno cualquier cosa no la puede escuchar a través de los huesos, o sea, el dispositivo del cuerpo no está para todo. Y ahí es donde siento que cuando uno pone a sonar todo en cualquier parlante, cuando uno pone a sonar todo en cualquier radio, le estamos quitando parte de la potencia expresiva que tiene lo que estamos haciendo. Más que una técnica, aquí lo que vemos son modos únicos de establecer relación, y eso no solo cambia la forma, sino que también está cambiando lo que suena y lo que sentimos de lo que suena. Vamos a escuchar un segundito algo de lo que está ahí. Matan al esposo, queda uno viudo, ¿sí? Matan a los padres, queda uno huérfano. Pero matan a un hijo y no tienen nombre. Otra vez funciona como el árbol, me parece muy bello aquí, porque entonces el árbol ya no es un parlante, o sea, el árbol no es, el árbol es otro ser vivo, y lo más bonito del proyecto es que le permite a las personas, sobre todo en esos contextos tan delicados, donde lo que tú dices o dejas de decir tiene una implicación emocional tan fuerte, poner a hablar a los árboles es permitir la neutralidad y la participación de un tercero testigo que ha sido parte de todas las atrocidades de la guerra en Colombia. Justo el bombardeo se hizo en la Matamonte, al lado de la Matamonte, donde pues hoy en día también hay una cantidad de problemas de deforestación y demás. Pero poner a ese árbol es poner, en este caso es incorporar el sonido en otro sujeto, y es un sujeto neutral, es un sujeto universal, es otra forma de vida, y permitir como el acto mágico. Se hace justicia en el proyecto de alguna manera con lo que suena, pensando en esto de la gestión de la memoria a través de la escucha, porque el acto es único, o sea, la percepción y la sensación de cada uno lo toca en lo más profundo, en los huesos, pero también es íntima, es única. O sea, no le habla a todo el mundo, no lo hace en voz alta, lo hace de un modo en el que el sonido nunca aparece afuera, está desde el sujeto vivo, árbol, y la memoria que viaja vibrátil en el árbol directamente a mi cuerpo. Pues ya ahora voy a la otra parte. Les hablaba de cómo ampliar la dimensión del cuerpo en el acto de la escucha. Y ahora quisiera hablar como de esas obras que trabajan sobre los silencios o los silenciamientos del paisaje, y este es uno de ellos. Cómo escuchar los silencios de las rocas, perdón, de los ríos, cómo interpretar en las rocas las voces de miles de años de acción geológica y humana. Mientras pongo a reproducir el video, le bajo un poco, voy a hablar. Es un proyecto en el que pues me encontré con dentro de estos recorridos me he encontrado con varios ríos, con varios cuerpos de agua que han sido intervenidos. Y uno de ellos que me impactó bastante se llamaba Aguas Blancas, que queda en La Guajira. Y lo interesante de ese río era que hoy en día solamente se veía la ruta de las rocas, porque la desviación que hizo el Cerrejón, pues hizo que nunca el agua volviera a pasar por allí. Y ahí me pregunté si esas rocas, igual que los árboles, si esas rocas nos contaran cuántas cosas han vivido, ¿qué nos dirían, no? Y entonces, pues pensé mucho como en cómo leer el lenguaje de las rocas. Y pues encontré en el sonido una opción pues de acercarme como a sus formas y a sus misterios. Las rocas son un ciclo igual que los humanos. Dice Giuseppe Penone que falta quizás que pudiéramos vivir unos cuantos miles de años para ver cómo ellas se ablandan y se configuran y se transforman en otras cosas, pero ellas están en continua transformación. Si pensamos que el sonido es el producto de un accionamiento o es producto de cualquier acontecimiento, pues la roca está llena de una cantidad de acontecimientos que han sido propios de los ríos, pero últimamente con todo el tema de las intervenciones, pues ya está la huella humana dentro de las rocas.
Entonces, pues como que la manera en la que opera el río con las rocas es moviéndolas, pero y transformando su materialidad. Pero pues eso serán miles de años. Entonces, como que estos dispositivos de alguna manera lo que hacen es acelerar el tiempo de la roca para poder escuchar los acontecimientos que por allí transitaron. Entonces me voy a varios ríos de Colombia, entre ellos el río Claro Antioquia, el lugar de donde sacan el mármol para la producción de cemento, o me voy al río Saldaña en el Tolima, donde sacan todas las gravas y las arenillas para la construcción, y le robo algunas rocas a estas industrias y pues configuro con eso esta pieza. Pues que al final lo que yo busco es permitir que vuelvan a sonar, que vuelvan a cantar. eh, y quizás creo que ese es el mensaje, porque la roca y su canto ha estado allí y estará por siempre. De pronto los que no vamos a tener la misma fortuna seremos nosotros. Y bueno, voy a terminar con este proyecto. El año pasado también estuve haciendo una residencia con plataforma y Más Arte, Más Acción. El proyecto se desarrolló, voy a poner a andar el video. El proyecto se desarrolló en Nuquí y pues tuvo en cuenta pues, dos aspectos dos situaciones que ocurren en el Pacífico que me parecen bien especiales. Ya les hablé un poquito de una hace un momento. Una es que año tras año cientos de ballenas yubarta viajan miles de kilómetros a parearse y a alumbrar sus crías en estas aguas. Esto se hace en medio de un ritual sonoro bellísimo de cantos de cortejo y de crianza. Allí mismo hay prácticas comunitarias de las que les comentaba antes, ancestrales, para recibir a los niños. Voy a bajar un poco de volumen, eso está muy duro. Ya. Ellas usan hierbas, cantos y la escucha prenatal y con estos estetoscopios que vimos al comienzo para poderse comunicar entre el bebé o permitir que el bebé se pueda comunicar con la mamá. Eso me hizo preguntar como, ¿qué pasa si ese modelo de amor y cuidado que tenemos hacia los humanos se proyecta al territorio, si nos volvemos parteras y parteros de las ballenas además y demás seres del Pacífico, si extendemos nuestros oídos e interpelamos los sonidos como señales vitales para tomar decisiones? Entonces, nos reunimos con una serie de parteras, de líderes de la región, compartimos conocimientos, salimos a escuchar el Golfo de Tribuna y aprovechamos la temporada de ballenas para realizar grabaciones de los sonidos bajo el agua con unos micrófonos, con unos hidrófonos. Luego construimos una estación de escucha subacuática donde le permitimos a las personas que pudieran sumergirse y viajar en recorridos sonoros de cantos de parteras mezclados con ballenas y sonidos del paisaje. Luego hicimos esta instalación en Bogotá y las personas pues allí no escuchaban dentro del bote, sino a través de este estetoscopio, porque lo más bello es que la escucha ósea y la escucha de la partera la tenemos activa y quizás es mucho más elemental de lo que parece. Sin embargo, ese conocimiento o esa intención de saber y acercarnos a esa experiencia, pues es lo que nos limita. Pues yo creo que el tema es que uno no cuida lo que no conoce. Entonces, como que este proyecto lo que buscaba era permitir que las personas pudieran escuchar y pudiéramos escuchar bajo el agua y nos diéramos cuenta de la belleza de mar que tenemos. Para los biólogos, el mar Pacífico y esta zona de Nuquí tiene un entorno prístino que puede compararse a lo que hace 20 años sucedía en otras zonas del continente. Y claro, pues si logramos desde el sonido identificar los mensajes que nos envían los fondos marinos y los cantos de las ballenas y demás, pues podríamos tomar decisiones más sensatas sobre los mares, ¿no? O sea, uno no cuida lo que no conoce, ¿no? Y me parece que el acto aquí en ese sentido, como un acto de escucha, es la democratización de los medios y de las posibilidades para acceder a ellos. Bueno, ya creo que voy a cerrar con una conclusión, y es qué pasa cuando esa forma de escuchar, quiero decir, nuestra forma natural, esa forma en la que ni siquiera hemos logrado reconocer en nuestro cuerpo las potencias y que está interfiriendo también en el paisaje, de alguna manera, esa sordera corporal está interfiriendo en que no tengamos una disposición hacia la afuera. ¿Qué pasa pues cuando nos negamos al cuerpo, ¿no? Cuando
cuando es transfigurada esas condiciones por el aislamiento. Y les quería contar que pues me parece muy bello la posibilidad de todos estos oídos tecnológicos que están puestos en el mar. Si ustedes entran a esta página, Listen to the Deep Ocean, van a encontrarse muchos hidrófonos puestos en distintas partes del mundo que están haciendo registros en tiempo real. Entonces podríamos acercarnos a unas situaciones que realmente es costoso. Entrar al mar en Nuquí vale más o menos en una lancha unas 2 o 3 horas 500.000 pesos. Es un montón de gasolina, es un montón de recursos. Creo que lo que se hacen con todos estos dispositivos de acústica pasiva para la investigación científica, pues son tremendos porque nos permiten llegar a lugares donde normalmente no podríamos llegar y estar todo el tiempo allí presentes. Sin embargo, claro, la experiencia de la escucha estando allí, pues no se cambia, pero creo que es una potencia, es algo que es posible dentro de la dificultad de la mediación que tenemos hoy en día. Y me parece que otro ejercicio que surge de allí, claro, permitiéndonos la posibilidad de acceder a esta información y a estos sonidos, este proyecto de Freakwave es una curaduría que se está desarrollando en este momento y invita más o menos a unos 120 artistas sonoros del mundo a trabajar a partir de sonidos que han sido registrados en distintas partes del mundo, en 7 grupos, se llama 7 mares, entonces son los distintos mares y sus sonidos, sonidos antrópicos, sonidos del paisaje biológico, y pues con ellos cada grupo de artistas, cada 12 artistas componen una pieza para un rango de frecuencias específicos. A mí, por ejemplo, me correspondió de 60 a 75 Hz. No podía pasarme de 60 a 75 Hz, porque hay otro artista que está componiendo una pieza de 75 a 95 y ahí hacia arriba y hacia abajo. Y entre todos se construye una sola obra. O sea, es un proyecto colaborativo, es un proyecto donde estoy trabajando. No me imaginaba participar con Cristina Kubrick pues como en una colaboración y estoy trabajando con ella, no la conozco, nunca me he hablado con ella, pero todos estamos pensando en los mares, estamos escuchando los mares, estamos produciendo esta pieza interactiva de manera virtual y creo que pues es una manera que quizás es mucho más sensata de lo que se propone con los medios y las tecnologías, porque al final siento que la virtualización es un acto, o sea, la absoluta saturación de la virtualización hoy en día es como un acto nostálgico, compulsivo, por soltar el control, ¿no? No, por no soltar el control, perdón, pues tratando de seguir haciendo las mismas cosas, pero a través de medios distintos. Y me parece que eso es incongruente. Creo que habría que buscar la propiedad que nos generan estos medios para un acto de la escucha, la colaboración, en el que realmente estén en sintonía con su manera de disponerse como un acto político. Bueno, tenemos varias preguntas del público, sin embargo, vamos a hacer como un recorrido pequeñito por lo que nos comentaban los panelistas. Beatriz Eugenia de alguna manera abre esta sesión con su voz acompañada por árboles. Nos lleva a la experiencia sensible, ¿no? Nos traslada a otro lugar. León David nos hace un recorrido por el territorio a través de experiencias con otras comunidades y nos muestra cómo también su formación desde la música clásica se expande, ¿no? La música se amplía, se transforma. Leonel nos invita a que seamos conscientes de que somos testigos sonoros y que escuchar no es un acto pasivo, porque el cuerpo se deja tocar del sonido. Los 3 además mencionan diferentes dispositivos que afectan la forma como se escucha y cómo se percibe. Una de las preguntas que tenemos es cómo se enfrentan en este momento a la obsolescencia de estos dispositivos o a la sobresaturación de estos dispositivos. Entonces, la idea es que seamos muy breves en estas respuestas para poder abarcar otras que ha hecho el público. Entonces, no sé quién de los 3 quiera comenzar. Como les decía, hemos vivido pues grandes transformaciones en los últimos años y cada día sale un nuevo dispositivo. Creo que yo dividiría en 2 partes, los dispositivos análogos y los dispositivos digitales, así como haciendo un gran resumen. Yo lo que hago en relación con eso de la obsolescencia
es que me niego, me niego digamos, a deshacerme de los dispositivos. Entonces, digamos que desde que salió el Walkman en 1979, después el CD, después el mini disc, después el DAT, después el ADAT, después el sistema Pro Tools de grabación, después, antes de eso, pues el gramófono, el Open Reel. Yo lo que hago es que siempre conservo todos los dispositivos para reproducir las grabaciones que he hecho de campo. Entonces tengo colección de cassettes, tengo colección de CDs, de acetatos, de cintas magnetofónicas, y procuro conservar muy bien los dispositivos para reproducir estos aparatos. Haciendo esta presentación, que fue un reto poder hacerla en tan corto tiempo, estuve buscando en una instalación sonora que hice para una exposición de Net Art, y se llama Conversation with Machine, que es una señora hablando con Siri, preguntándole que dónde puede conseguir plata, que si la plata la hace feliz. Se llamaba El dinero como un error, esta exposición de Net Art, y no la encontré, ya no estaba, ya se había ido, ya no la pude encontrar, digamos, disponible en la web. Entonces, creo que pasa mucho con estos medios digitales, y es que pues uno les da como un sentido de que eso va a durar toda la vida, y no dura toda la vida. Toca estar, digamos, haciendo backups, digamos, llenándose uno de datos y de información y de espacio virtual, pero también de espacio físico. Yo lo que tengo en mi estudio, un espacio enorme en mi estudio, son todos estos datos almacenados en CD, cassettes, discos duros, y asimismo en la web, pues uno no puede dar por sentado que eso va a durar toda la vida. A lo mejor esta conversación que estamos teniendo aquí, en unos 10, 15, 20, 50 años ya no existe. Quién sabe qué pase con el Banco de la República y ya no esté. Entonces, como que hay un carácter efímero en la virtualidad, y en todos estos dispositivos también. Si el dispositivo falla, pues queda uno con una cantidad de material ahí grabado, y si lo pasa a un disco duro, después ya el Pro Tools no le funciona, porque el Pro Tools 6 ya no es 6, sino que es 10, 20, 30. Entonces toca estar actualizando. Creo que pasa eso, que estos datos y estos flujos de datos se van perdiendo, y toca estarlos actualizando, renombrando. Yo lo que hago es que trato como de tener todo y no botar nada. Gracias, León. No sé si Beatriz Eugenia o Leonel. Sí, me gustaría ahí responderle a León, porque pues es bonita la idea de guardarlo todo, puede ser bonita, pero resulta que las cintas magnetofónicas son magnetofónicas. Entonces, por magnetismo, pues nada que hacer, se deterioran. Dicen que tienen una vida útil más o menos de 10 años. A partir de 10 años, ya lo que se grabó pierde calidad. Nada que hacer con los CDs, que después uno empezó a trabajar con los CDs. La película que cubre el CD es muy sensible a la grasa, y cada vez que los tocamos, cada vez que alguien los toca, esa grasa va deteriorando esa superficie y se van deteriorando. Y también, pues me ha pasado que en algunas exposiciones han sido queridos y han hecho una vez hicieron un disco muy bonito para una exposición que hice en la Universidad Nacional, y ya ningún computador lee ese disco, y quedó lindísimo, y, y se perdió. Eh, Igual a mí me parece que es encantador que las obras sean efímeras. De hecho, siempre eh, algunos me han criticado porque las entrego al fuego o al agua o a la tierra, pero parte del encanto me parece que es que sean efímeros como la vida, ¿no? Que no queden ahí quietos permanentemente, sino que se entreguen de donde vienen, de donde venimos, allá nos vamos. Entonces,
sí, bonito estar guardando todo, pero después se vuelve un poco de materia pura, porque el sonido mismo tiende a desaparecer. Pues en contraposición a eso, a- el cuerpo que la cultura, el cuerpo formado biológicamente no es obsoleto, pero culturalmente se vuelve obsoleto, ¿no? O sea, una, una presión en una suerte de ingeniería biopolítica hace que el cuerpo pierda las capacidades increíbles, pero pues a eso obedecen muchas cosas, inclusive de nuestra salud. O sea, no sabemos cómo gastar las energías y tenemos que hacer un montón de ejercicio porque ya no las gastamos o cosas de esas, ¿no? Pero, a diferencia de la situación con las tecnologías, los soportes y demás, el cuerpo, al contrario, no es obsoleto y está con nosotros siempre y estará hasta el fin de nuestros días. Creo que el problema está en la reingeniería, más bien en direccionar la reingeniería de los medios hacia otro lugar, como apuntar la flecha hacia el lado contrario, hacia nosotros. Sí, lo que hago, digamos, en relación con estos archivos es que los estoy siempre cambiando, es decir, paso de la cinta a la DAT en su momento, después de la DAT paso a, bueno, ahora termino como en discos duros y los discos duros los estoy pasando a otros discos duros con cierta regularidad y por lo general tengo un backup de 3 discos duros con la misma información y eh, aún así se dañan los discos también, ¿no? Es decir, pero trato como de hacer estar haciendo como esas transmisiones de un documento a otro, a otro, a otro, a otro para poder lograr que prevalezcan. Es como lo que hago con el tema de la obsolescencia programada. Me pasa mucho con el software, porque trabajo con unos softwares que ya son obsoletos, entonces vivo haciendo esas transiciones de cosas que voy a cosas de hace 10 años y ya me toca hacer un poco de maromas para poderlas tener en el sistema actualizado, digamos, de hoy. Entonces siempre como que es un ejercicio que ya se me volvió costumbre. Por un lado el tema del backup, porque he sufrido con lágrimas perder proyectos y no proyectos viejos, sino proyectos nuevos. Me han robado mis equipos muchas veces y he perdido trabajos que estoy haciendo en el momento. Y entonces siempre tengo como ese rigor de estar haciendo muchos backups para no perder el material. Gracias. Yo quiero compartirles a los tres panelistas que hay muchos comentarios de felicitaciones a los tres. Comentan muchos que sus trabajos, perdón, son inspiradores. Y quiero hacerles una pregunta que hace Irina Morales. Buenas tardes. Dice, ¿existen referentes teóricos que trabajen la importancia de la escucha y del paisaje sonoro para configurar el estado de arte en una investigación artística? Entonces, si alguien quiere pasarle algún referente o algo a Irina, también lo podemos hacer a través del chat y si quieren comentarle algo. Pues coincido con Leonel que yo siempre recomiendo leer A la escucha de Jean-Luc Nancy. Y si por ahí alguien me escribió que Paulino Oliveros, sí, y de Paulino Oliveros se consiguen muchas entrevistas por internet. Pero un libro clave sí es A la escucha. Igual me Gracias. gusta mucho también El oído pensante, se llamaría de Murray Schafer. O oído pensante, lo tengo yo en portugués, que son las experiencias de Murray Schafer, sus experiencias pedagógicas. Limpieza de oídos de Murray Schafer también. Pues por otro lado, creo que sería bien interesante hacer un escaneo de lo que está sucediendo a nivel de la formación y todos los eventos que promueven las artes y el sonido. Especialmente si le interesa Latinoamérica como a mí, se va a encontrar con un montón de cosas que hace unos años no existían y que tienen un nivel académico bien interesante, como por ejemplo, les hablé de Tsunami, hay otro festival grandote que desarrollan en Bolivia, otro en Buenos Aires. En la UNTREF se abrió una maestría en arte sonoro
y hacen un seminario internacional, se llama Mundos Sonoros, donde hay unos panelistas increíbles y pues los temas aparte, igual si la investigación es sobre escucha, toca todo el sonido, porque me parece que no está separado. En un presente sonoro, el acto de la escucha es un acto de integración de una serie de elementos que suceden afuera y suceden adentro. O sea, lo que suena afuera está dentro de mí al tiempo y está dentro de mis pensamientos, está en mi memoria, conecta un montón de cosas. Entonces, me parece que pues, puede ser un buen referente. Gracias. Aquí hay otra pregunta que hace Julián Poveda, está dirigida también a los tres y dice, buenas tardes, de antemano agradezco que estén estos espacios abiertos a todo tipo de público. La pregunta sería para todos los panelistas. ¿Cómo lograr la sensibilidad de las personas de escuchar esos espacios sonoros, cómo lograr la sensibilidad de las personas de escuchar esos espacios sonoros, sea de la naturaleza o diversos espacios, ya que en nuestra sociedad se confunde mucho el escuchar con el volumen de la música o de la que se esté escuchando? Y por lo general los espacios sonoros son subvalorados y vistos como aburridos, ya que la música convencional es lo que le gusta a nuestra sociedad. De todos modos, ahorita hay toda una tendencia hacia la meditación y la escucha atenta, ¿no? Creo que sí hemos apagado mucho los radios, los equipos de sonido. Me parece que últimamente hay una mayor conciencia hacia la escucha, hay una mayor conciencia a que no solo somos los seres humanos, sino que estamos otros seres. Y al tener esa conciencia, pues sí estamos más abiertos a los sonidos de esos otros seres vivos. Pero también es una voluntad personal, ¿no? Yo quiero hablar de una experiencia, ahorita empecé a hablar solo, tenía el micrófono apagado. En relación a la escucha, hay un proyecto en el que trabajo hermoso que se llama Victus. Es un proyecto que desarrollo con Alejandra Borrero en Casaé, con excombatientes de la guerrilla, de las FARC, ELN, excombatientes paramilitares, excombatientes del ejército, la policía y víctimas. Es un proyecto sui generis, único en su tipo, y logramos desde la escucha un proceso pedagógico y metodológico muy interesante, porque cuando uno se pone en crisis, la escucha, es decir, cuando uno oye a la otredad, y yo creo que aquí va mi respuesta, es una invitación a escuchar al otro. En este país estamos acostumbrados a tener, digamos, unos discursos muy sesgados, muy cerrados, y cuando empezamos a oír una cosa que no nos resuena, inmediatamente cancelamos la escucha del otro, de la diferencia o del enemigo. En este caso, logramos generar un espacio de escucha a través de círculos de la palabra, la escucha de la palabra del otro, y entender un poco qué pasó en este conflicto desde un punto de vista científico, fenomenológico, y fue maravilloso todo lo que hicimos desde la escucha, desde el paisaje sonoro, por supuesto, y cómo esas aparentes diferencias lo que hicieron fue ayudarnos a entender de qué manera esas tensiones ocurrían en el territorio, en la política, en lo económico, y creo que la escucha tuvo un valor muy importante en este sentido, es decir, poder conciliar el hecho de escuchar a ese que alguna vez fue mi enemigo a muerte y entender esa escucha, como dice Maturana, en un espacio donde uno no ve al otro como un igual en la convivencia. Creo que necesitamos como país escucharnos y necesitamos escuchar precisamente no con el que resueno, sino con el que precisamente no estoy de acuerdo. Probablemente ese es un camino. En ese sentido también el trabajo con los indígenas es fundamental, ¿no? Escuchar la otredad, escuchar otro idioma, escuchar una música que no es esta música tonal que nos tienen saturados en la radio de 3 minutos de duración, sino que uno puede expandir la escucha en unas temporalidades, escuchar un canto nucac de 20 minutos y permitirse entrar en crisis porque probablemente no estamos acostumbrados a esas narrativas y a esos tiempos. Creo que eso se trata, de salir de la zona de confort y permitirse escuchar la diferencia. Sí, y creo que también me parece que hay que
provocar escenarios donde el acto se vuelva un acto integrador, participativo. O sea, porque es que yo estoy de acuerdo en que pues, hay que generar estos espacios de encuentro, pero también siento muchas veces que cuando estamos produciendo arte nos encontramos frente a unos parlantes, por ejemplo, o frente a unos audífonos, una cosa súper estéril y deshumanizada. Me parece que el tema es generar más espacios que provoquen la participación de las personas de un modo presencial, de un modo en el que los cuerpos tienen lugar. A mí, por ejemplo, este proyecto del canto Los Yarumos es bien bonito porque al final lo que estamos haciendo es darle un cuerpo a alguien que ya no tiene cuerpo, o sea, una voz que desapareció. Inclusive es bien interesante cómo en el acto de recordar y la memoria y las biografías, las personas dentro de sí, como huellas acústicas, guardan las voces de sus seres queridos. Y no solamente como las anécdotas, sino las voces, los gestos, los timbres. Y uno lo logra ver en los tiempos, en la manera en la que cambian la entonación, el modo en el que cambian el sujeto del que está hablando, ¿no? Y, y como que allí en ese territorio de la memoria aparecía una necesidad y era encontrar un algo, un alguien que hiciera justicia con la ausencia del cuerpo. Y me parece que la instalación o lo que hacemos muchas veces es ponerle cuerpo a eso. Y creo que en ese sentido hay que desarrollar al máximo nuestras potencialidades y buscar modos en los que escuchar se vuelva algo que nos toque en lo más profundo. Y eso implica dejar de hacer lo que estábamos haciendo de la misma manera. Nos toca ponernos las pilas y ir hacia otras direcciones. Gracias, Leonel. Nos queda poco tiempo y todavía hay muchas preguntas y muchos comentarios. Voy a leerles una pregunta que hace María Wills. ¿Qué piensan del silencio como uno de los elementos creativos de su trabajo? Bueno, yo voy a hablar porque hay varias obras en las que estoy trabajando con silencios. O sea, está el silencio de las aguas blancas, pero también, por ejemplo, este proyecto, y voy a conectar con lo que estaban diciendo antes también, y es, eh, para las personas, inclusive cercanas a los entornos marinos, en las costas, la proyección que se tiene sobre el sonido bajo las aguas es una proyección silente. O sea, pues es como no alcanza el cuerpo y la experiencia hacia ese lugar, por lo tanto, lo que uno ve y lo que escucha le dice muy poco y no se reconoce la intensidad de acciones vibrátiles vivas que están desarrollándose en el momento. El año pasado cuando estaba allí, un día el hidrófono a un par de metros, a un par de millas también de la costa, y no se imaginan, eran horas completas de conciertos de ballenas, calamares, cangrejos, era increíble pues como la dimensión, era cacofónico, o sea, no había nada de silencio, sin embargo la proyección que hay afuera de eso es distinto, pero es una representación social, es una representación cultural también. Y en algunos casos mucho más arraigada, porque ese silencio no es solamente, es un silenciamiento, es un acto de no dejar que lo otro tenga un lugar en mí. Pero ese acto muchas veces también está mediado por otras cosas y pensaba que justo quienes tienen las posibilidades de acceder en esas zonas a la escucha subacuática, pues vienen del ámbito de la ciencia, sí, o sea, los biólogos, pero también los geólogos, quienes están haciendo la exploración offshore, están haciendo explosiones sísmicas y demás, la naval, como los grandes barcos, todos ellos tienen acceso a las tecnologías que les permite acercarse al sonido bajo el agua. Pero me parece que ese sonido no solamente le debe importar a ellos y obviamente pues a los seres que allí viven, las ballenas y demás, sino a todos, porque al final estamos en un ciclo y en una relación en la que cualquier desequilibrio pues nos va a afectar pues debemos pensar de una manera mucho más amplia nuestro lugar en el mundo. Por lo tanto, la acción de democratizar la escucha es súper importante porque me parece que es permitir que las personas puedan acceder a los medios y puedan acceder a las experiencias. Y creo que el arte lo hace a veces de modo directo, de modo poético, pero lo está haciendo. Creo que eso es bien importante. Y en este caso, los silencios realmente son una dimensión de nuestra conciencia, o sea, no están allí, no existen.
No hay un silencio del río de las aguas blancas, hubo un silenciamiento, pero lo que hay en el fondo es un acto resonante, es un vacío poderoso. Y uno pensaría lo mismo de las rocas. En las rocas hay un silencio, pero para muchas comunidades las rocas son las abuelas, son las que cantan, son las que dicen. Hay que escucharlas mejor. Dice un poema de Humberto Cabal: duras en su silencio, durísimas en sus respuestas. En relación al silencio, hay un tema muy importante que hay que atender en este momento, y es la contaminación auditiva. Me pasa cuando paso largos periodos de tiempo en la selva haciendo estas exploraciones con las comunidades indígenas, que llego a la ciudad y el oído inmediatamente me cambia y se pone como a la defensiva. Es abrumador el ruido que tenemos, y si pensamos, pues venimos desde espacios como la selva, de ahí venimos. Hace muy poco tiempo estábamos caminando en planicies y en llanuras, y de un momento a otro nos hemos convertido en una sociedad absolutamente ruidosa. Entonces, en ese sentido, creo que es importante encontrar espacios silenciosos, entre comillas. El silencio, pues, absoluto no existe, es imposible, pero sí la posibilidad de espacios silenciosos. Hice un trabajo el año pasado de una instalación en la Casa del Florero, que se llama Mujeres Olvidadas del Bicentenario, con un colectivo que tengo que se llama Micrófonos en Libertad. Fuimos a buscar las mujeres olvidadas en Boyacá, mujeres que no son reconocidas, digamos, por la historia, a propósito del Bicentenario. Y en Boyacá lo que nos encontramos fue una contaminación auditiva de todos estos tractores que sacan insumos de la minería, 10.000 toneladas semanales de carbón, y un ruido constante. Y creo que ese ruido no nos deja oír, no nos deja oírnos tampoco. Y pues científicamente me leí un artículo la semana pasada que salió en El País de España, que decía que los casos de enfermedad producidas por el ruido son astronómicos, y decían que era más grave la contaminación auditiva que las otras contaminaciones. Es decir, que los cuerpos nuestros se enferman, se bajan las defensas cuando estamos expuestos a tanto ruido. Entonces, el silencio se va a volver seguramente en un futuro cercano, ya lo estamos viviendo, pues un bien preciado, un tesoro. El silencio hay que atesorarlo, ¿no? Dale, Beatriz. Depende de lo que entendiéramos por silencio, ¿no, María? Porque, digamos, en música, que fue mi primera formación, siempre me enseñaron que la música está en los silencios. Entonces, pienso yo, es a la hora de crear las obras. Hay momentos en que la obra se silencia y hay momentos en que entra la sonoridad. Ahora que he estado en este lugar, y tal vez nunca había estado en un lugar tanto tiempo de manera prolongada, aquí en Doima, desde que, de toda la vida, de niños he pasado mucho tiempo acá, pero nunca. Llevamos desde el 19 de marzo continuo sin salir de la casa y sus alrededores. Me siento muy empática con muchos seres vivos que incluso antes se les da un chancletazo, no sé, que los seres humanos somos súper exterminadores. Y conviviendo con los seres vivos, uno siente como unos se silencian para darle la voz a otros. De hecho, cada hora tiene otra sonoridad. Si tal vez sea difícil haber estado atenta mientras yo he hablado, pero cuando empecé a leer, la sonoridad era completamente distinta a la que se oye ahora. Ahora se oyen más pajaritos. A las 4, los seres humanos tenían por allá una mezcladora de cemento, y la mezcladora se silenció. Cuando la mezcladora se silenció, pues empiezan a sonar unos grillitos. Ahorita a esta hora empiezan a sonar otros pajaritos que suenan al atardecer, y ahora que empieza a caer la tarde, unos se silencian y otros suben el volumen. Pues parte de la naturaleza de la atmósfera sí es que permite las vibraciones. O sea, sonósfera siempre va a haber. Silencio absoluto no va a haber, pero creo que ese no es el punto. El punto es que unos callan, otros hablan, y
en los diálogos con las personas también que han hablado tanto de oír las voces de los otros, pues también es importante callar para poder escuchar. La escucha justamente tiene que ver con silenciarnos. Gracias, Beatriz Eugenia. Vamos a hacer dos últimas intervenciones. Una de ellas está justamente relacionada con el silencio, pero también con el ruido. Dice Manuel Suárez: gracias a los panelistas, muy inspirador escucharlos y conocer sus trabajos. En relación al acto de escucha como un acto político, ¿en qué medida el ruido entra a jugar un papel importante como en el paro nacional? ¿O el silencio también, como al momento de meditar y escucharse a sí mismo para resolver un cambio? Siempre tensión entre el oído de adentro y el oído de afuera. Pues a mí que me ha gustado tanto acompañar las manifestaciones. Las manifestaciones de silencio son lindísimas, son súper poderosas, ¿no? Supremamente poderosas. Las manifestaciones tienen una energía increíble, pero también las bulliciosas. En tiempos de paro estudiantil, la última que estuve, en que acompañé a unos jóvenes de heavy metal que llevaban liderando la manifestación, también me parecía que tenía ese sentido como de espantar a los malos espíritus, no sé. También la marcha bulliciosa es importantísima. Las marchas silenciosas son muy importantes porque crean una energía colectiva muy fuerte, una presencia muy fuerte, pero las marchas bulliciosas también son muy liberadoras. Y de ambos, y otra vez que me gusta que ponga a colación el oído de adentro y el oído de afuera. El oído de afuera, cuando se silencia e interioriza esas dos manifestaciones, es bastante poderoso, ¿no? No sería tan enemiga del ruido. De hecho, la pólvora, las celebraciones tienen que ver con llamar lo positivo, con que se espante. Sí tiene que ver con atracción y repulsión, con espantemos este ruido. Hace poco hubo un carnaval digital, seguramente estará por redes, se llama Carnaval Digital. En México quemaron un coronavirus gigantesco hecho de pólvora, súper ruidoso. Creo que el ruido a veces también es importante, el silencio y el ruido a veces también es muy importante. Y yo creo que, por ejemplo, en muchas prácticas de músicas, pues no tan recientes, pero medianamente sí, pues, pues la expresión del ruido es el mensaje también. En el ruido está lo que se dice. Me llama mucho la atención, por ejemplo, todo el impacto que tienen las frecuencias electromagnéticas pues como en nuestra vida de una manera tácita. Y como muchas expresiones de artistas lo que hacen es hacer sonar eso. Y suena tremendo, suena bien ruidoso. Creo que es una manera en la que el artista pues quizás encuentra en el mismo sonido un potencial para ponernos en una situación de conciencia frente a algo que es imperceptible a nuestros oídos. Y me parece que está bien porque a veces necesitamos tener ese encuentro. Pero coincido con Beatriz en esa fluctuación entre el sonar y el dejar de sonar, el aparecer y dejar de aparecer, de hacer presencia. Los cantos de los pájaros son tan importantes en lo que cantan como en los silencios. O sea, el mensaje está también en los silencios, determinan lo que se dice a partir de los silencios. En el canto de las ballenas también pasa lo mismo. O sea,
el silencio no es un espacio para ser llenado con sonidos, sino es un espacio que ayuda a entender lo que está sucediendo. Y pues me parece vital. En el 2011, cuando pues, sucedió lo de las Torres Gemelas, para ese momento los mares se silenciaron porque la actividad antropocéntrica, recorridos marítimos y demás, pues dejaron de hacerse. Y fue muy interesante porque hidrófonos puestos en distintas partes del mar lograban un alcance de hasta 50.000 kilómetros o algo así, o sea, alcance que no tenía antes porque justo en este momento en el que se silencia, pues como que se le quita la máscara o se le quita ese filtro que no permitía acceder y llegar mucho más allá. Pero me parece que ese ejercicio constante del tapar y destaponar, pues es importante. Creo que finalmente es el pulso de la vida, ¿no? Es el pulso de los equilibrios de los sistemas. Y pues siendo consecuente con ellos, pues yo creo que hay que gritar y también hay que callar. Yo quisiera comentar, digamos, en relación con ese tema de lo político del sonido, pues el sonido es político, por supuesto. En mi trabajo con niños y niñas, para mí es una pregunta constante, el tema de la escucha en la infancia, en la primera infancia, y es inevitable reflexionar sobre el hecho de que eh, los medios nos han puesto a escuchar a unos decibeles más altos. No escuchamos al mismo volumen en los años 70, 80, 90. Ahora, pues de hecho hay un concepto que es la guerra del sonido, el loudness war, que tiene que ver con la compresión de los archivos sonoros que uno escucha en radio, en televisión. Yo no veo televisión, pero cuando veía televisión y llegaba un comercial se subía inmediatamente el volumen, ¿no? Para captar la atención del oyente y pues vender el producto que se obedece pues a un asunto de mercado. Ya ahora ha llegado tanto la compresión del sonido y de la música en algunos géneros musicales que no hay para dónde más comprimir. Entonces, digamos que eso nos hace perder los matices y se pierden los matices. Entonces ya todo lo oímos en un matiz forte o fortísimo y nos perdemos el privilegio de escuchar los matices que así como los silencios pues son un medio de expresividad hermosísimo. Con las niñas y los niños cuido mucho esa higiene auditiva en relación con la fragilidad de sus oídos y recomiendo siempre poder privilegiar estas escuchas donde haya matices, porque digamos, en los medios ya se perdieron los matices, todo se volvió fuerte, fortísimo, fortisísimo, y creo que hay que volver a recuperar esos otros matices pianos, pianísimos, esos sonidos casi imperceptibles. Siento que se están perdiendo en gran medida pues por un asunto económico, ¿no? Puramente económico. Gracias, León. Vamos a cerrar entonces con unas últimas preguntas que tienen que ver precisamente con este momento actual histórico que vivimos. La primera es, se unen las dos, digamos que estamos hablando de lo mismo. Francisca Jiménez dice, ¿cómo expandir los sonidos de la vida cotidiana, del entorno doméstico, dado que estamos en confinamiento y los entornos privados son los únicos espacios que habitamos en este momento? Y esta está unida a otra que hace Andrés Mauricio Rojas Rojas, que dice, ¿qué ocurre con el sonido en tiempos que no es posible ese encuentro y experiencia de los cuerpos? Entonces, porfa, para que sean muy breves en estas respuestas y podamos finalizar el seminario del de hoy. Muchas gracias, Daniel. Pues bueno, está bien. Yo creo que el sonido sigue siendo para esa segunda pregunta, ¿no? El sonido sigue siendo y es bonito que pues cuando estamos allí seamos testigos, pero cuando no estamos, pues tranquilos. El sonido sigue siendo y lo más interesante es que ese espacio está desarrollando el medio para que otros puedan ser también. Y me parece súper importante eso, como que eh, ese deseo quizás por tener, por estar allí, por colonizar todos los espacios, pues me parece también a veces problemático. Quizás a veces está bien dejar ser, aunque no lo escuchemos. Y
Y pues por otro lado, la pregunta de la virtualización, ¿cómo era? ¿Me la repites, Inti? La primera, ¿sí? ¿cómo expandir los sonidos de la vida cotidiana, del entorno doméstico, dado que estamos en confinamiento y los entornos privados son los únicos espacios que habitamos en este momento? Sí, yo creo que con esa misma respuesta quería llegar a ambas. O sea, me parece que, pues, para que expandir esos territorios, me parece que algo que ha pasado bien bonito, al contrario, es que cuando todo calla, lo otro se amplifica. Sí, estamos hablando de cómo se enmascara un sonido frente a una situación, pero cuando se desenmascara acá, pues se amplifican otras, pues como otras situaciones. Lo hablaba Beatriz, lo hablaba también León en su charla. Pues creo que me parece que lo que nos está generando este tiempo de la virtualización es un reenfoque hacia nuevas dimensiones. Y en este caso, me parece bien importante escucharse a uno mismo y escuchar lo que está pasando alrededor de uno también. O sea, como tener esa... Es que a veces no la pasamos en la casa, por ejemplo, o a veces no tenemos tiempo para compartir con nuestros familiares y creo que el acto de la escucha que nos está provocando esta situación es un acto íntimo, es un acto profundo, es un acto que nos toca digamos que en esa estructura interior de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento. Quizás estamos escuchando hoy en día más nuestra voz interior, quizás hoy en día estamos escuchando más a nuestras luces guía espirituales y demás. Y me parece súper importante que se dé ese lugar. No tenemos que estar buscando afuera lo que quizás dentro o muy cerca a nosotros esté. Es que incluso en estos tiempos en que se obliga a la virtualización, yo diría que ojalá nos diéramos un descanso de virtualización todos. Me parece que no tendríamos por qué tener como ese afán de comunicarnos y perder esa oportunidad de estar con nosotros mismos, con esos sonidos cotidianos, no con ese afán de compartir eso cotidiano, sino simplemente estar, estar con lo cotidiano, con nosotros mismos, ¿no? Cerrar esa necesidad como de, no sé bien a qué se refiere eso de amplificar o llevar más allá ese sonido cotidiano o cómo hacer para comunicar lo cotidiano. Sin embargo, hay iniciativas, ¿no? A mí me han invitado por estos tiempos a compartir mis sonidos cotidianos. Entonces, bueno, también digamos en esa virtualización, pues lo que sentimos es que tenemos sí una posibilidad infinita de hacer trabajos colaborativos. Eso sí es una oportunidad única de estos tiempos de virtualización. Digamos, podemos estar en lugares del mundo distintísimos, trabajando con personas en distintos puntos del mundo y nos sentimos que estamos en el mismo lugar. Por ese lado, siento que compartir sonidos cotidianos, justamente en este instante me invitaron a algo parecido y uno siente qué bien, bonito estar compartiendo sonidos cotidianos y conocer esa cotidianidad de otros lugares. Estamos como en el mismo lugar. Ese mundo de lo virtual nos pone en lo global. Estamos en el mismo globito y hay una red extraña que nos comunica, no importa dónde estamos. Pero por el otro lado, si la apagamos, pues qué bonito estar con nosotros mismos. Qué bonita oportunidad también. Yo también comparto lo que dice Beatriz, creo que esta es una oportunidad inmensa. Efectivamente, la pandemia transformó nuestros entornos sonoros, el paisaje sonoro se ha transformado de manera evidente. Yo vivo en un lugar que se llama el Centro Nariño, que es un pulmoncito de Bogotá enfrente a Corferias, y cuando empezó la pandemia, pues inmediatamente empecé como a grabar desde la ventana el paisaje sonoro y he sido testigo de unas transformaciones y de unos cambios inmensos. Es decir, aquí han llegado pájaros, yo he escuchado pájaros que nunca había escuchado. Y creo que poder darse la oportunidad, yo no sé si de expandirse o no expandirse, pero darse la oportunidad de escuchar esos cambios y esas transformaciones y permitirse ser un oyente
en estos tiempos de pandemia es un privilegio porque en algún momento todo va a volver otra vez a lo que sea. Yo no sé si a la nueva normalidad o a lo que vaya a pasar, y seguramente eso también se va a transformar, y creo que también es importante descansar de esto, de los audífonos, de las pantallas y de los pequeños altavocecitos de los computadores, y darse un espacio para escuchar qué está pasando en ausencia de mucho ruido que se ha apagado por esta cuarentena. Bueno, quiero decirles que desde los asistentes, la mayoría coincide en que este ha sido un espacio de reflexión, ha sido un espacio inspirador. Desde los museos del Banco de la República, de la sección de servicios al público y educativos, queremos agradecer enormemente a Beatriz Eugenia Díaz, a León David Cobo y a Leonel Vázquez por haber compartido este espacio, por habernos hecho pensar en el sonido desde otro lugar, sentir desde otro lugar, escuchar desde otro lugar, y también permitirnos ser otros y otras oyentes. Queremos, no sé si igual pueden ver en el chat, las personas están escribiendo que ha sido una sesión muy bella. Yo creo que han habido invitaciones que ustedes han hecho a los asistentes a pensar de otra manera el sonido. Entonces, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes también. Gracias por acompañarnos, por sus preguntas, por sus comentarios. Y queremos invitarles también al día de mañana, viernes 3 de julio, a la misma hora, a las 4 de la tarde. Vamos a estar transmitiendo vía Webex y vía Facebook nuestra tercera y última sesión que tiene que ver con la imagen en movimiento. Experimentaciones desde el video. ¿Qué pasa con el lenguaje audiovisual hoy? Esperamos que nos puedan acompañar y nuevamente agradecerles por haber aceptado la invitación a este seminario. Muchas gracias a ti, Inti, y al banco por esta iniciativa que nos permite escucharnos también, escuchar a Leonel, escuchar a Beatriz. Es muy enriquecedor, y a todos los participantes, gracias. Gracias, León. Muchas gracias, Inti, por la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias, León David. Sí, muchas gracias, Beatriz. Ya me ves. Perdón. Por escucharlo, también a Leonel. Siempre es un placer. Vale, perdón. Ya no te ves, Beatriz. Me encanta que... Gracias a todos. Ya no, porque la lucecita y los sonidos Me así encanta como son. saber el árbol. Qué bello que nos muestras que el tiempo pasa. El tiempo pasa. Y bueno, no, pues muchas gracias, Inti, León y Beatriz, siempre ahí en la fraternidad de los que nos interesan estos temas, y a todas las personas que estuvieron allí atentos también a la escucha. Pues que ojalá este espacio haya servido mucho para como reconectar también con otras formas de uno mismo. Gracias. Chao. Gracias.